Pero volvamos por un momento a los orígenes, donde solo existía la clase timer. ¿Cómo se hacía y se puede continuar haciendo, de hecho, de esta forma, lo que es la ejecución de código a intervalos regulares? Bueno, pues prescindamos ahora en este caso de mi método, mantengamos abierto el evento open y de por aquel entonces, y como digo, también podemos continuar utilizando hoy por hoy esta misma técnica con cualquiera de las clases de timer disponibles. Lo que se tenía que hacer era crear una clase, dicha clase que fuese derivada de timer, o bien también podemos hacerlo actualmente de Xoyo Core Timer. Vemos que en ambos casos se va a mantener el tipo de clase y lo único que va a variar será, bueno, pues lo que son las propiedades, métodos, etcétera. Pero vemos que en cualquiera de los casos el básico es action. Mantenemos como timer y es precisamente en el evento action donde hemos de incluir todo el código que deseamos ejecutar mediante este timer a intervalos regulares. Por ejemplo, vamos a hacer que sea inicialmente 0. Hola mundo, he sido invocado. Número to text y incrementamos número. Entonces ahora simplemente ya sabemos de las lecciones anteriores, deberíamos de crear una propiedad que mantenga el ámbito del temporizador que vamos a ejecutar, a mantener a intervalos regulares. Mi instancia de temporizador de tipo, y aquí es donde hemos de cambiar lo que sería inicialmente un timer o Xoyo Core Timer o Web Timer que hemos visto en los capítulos iniciales por la clase que estamos utilizando nosotros, que hemos creado, y es la derivada de la clase superior. Entonces simplemente ponemos aquí mi timer. Ya tenemos la propiedad definida en el evento open, pues nos limitaremos a seguir las pautas de lo que es la creación de una nueva instancia y asociarla con esta propiedad. Mi instancia de temporizador es igual a new my timer, puesto que es el tipo que se espera, y a partir de aquí pasamos a proporcionar lo que son las propiedades que definiríamos de otra forma, bueno, pues para indicar el lapso de tiempo igual a cada 2 segundos. El modo de ejecución sería pues timer mode múltiple y luego simplemente activarlo para que entre en su funcionamiento, que sería con enable igual a true. Acierto, ya sabemos que esto no es necesario utilizarlo en el caso de las clases directas o derivadas de Xoyo Core Timer o Web Timer, puesto que en esos casos, al definir el modo, ya comenzará a dispararse. Pero en el caso del temporizador clásico sí es preciso indicar la propiedad enable a true para comenzar a disparar el temporizador. Ahora mismo, si ejecutamos la aplicación, se pone el contador en marcha y vemos que funciona correctamente actualizando la variable estática que encierra el propio timer. Y también veremos mediante el siguiente ejemplo otra de las cualidades de los temporizadores, que es que pueden actualizar elementos de la interfaz de usuario. Hola mundo, he sido actualizado. Lo mantendremos aquí. Y entonces lo que tendremos será que añadir a nuestro temporizador, en este caso por ejemplo, una propiedad de tipo label
y cuando lo creamos la asociamos. Le indicamos cuál es la etiqueta que ha de mantener actualizada. Mi instancia temporizador, para evitar usar métodos de asignación, mi etiqueta es igual a label 1. Y en la acción simplemente modificaríamos esto por mi etiqueta es text es igual a mi etiqueta text más esto lo obviamos y ahora vemos cómo el disparador está, bueno, evidentemente tendría que ser he sido actualizado número igual a número más 1. Si no lo incrementamos difícilmente se va a poder actualizar. 0 veces, una vez, 2 veces, etcétera. Quedémonos con esto y en especial con el uso de la necesidad de asignar aquel elemento de la interfaz gráfica al temporizador durante su creación. Veremos a continuación otra forma en la que podemos simplificar este caso.